Bienvenidos a la Iglesia al Aire. Hoy se me permite a través del canal de YouTube que hoy estoy inaugurando, estimada audiencia, llegar a la comodidad de su hogar o en el auto o con los audífonos que se ha puesto ahí en el trabajo. Me pueda estar escuchando y doy gracias a Dios por esa oportunidad. Hoy quiero hablarles acerca de la higuera, de estos aspectos proféticos, donde quiero aclarar algunos conceptos de los cuales hemos escuchado a través de los tiempos acerca de la higuera. Y de la higuera se habla en Mateo capítulo 24, versículo 32 al 34. Y en esos versículos los ocupamos hoy en la lectura de la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y bendito Espíritu Santo. Amén. De la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí hablamos de la higuera y de una generación. Que el Espíritu Santo me ayude a aclarar estas profecías que hemos escuchado a través de los tiempos, basadas en este texto bíblico. Y Dios, principalmente a través de su Santo Espíritu, toque las almas que aún no le conocen. Como introducción, es impresionante la cantidad de información falsa actualmente. Y esto es normal porque estamos rodeados de un mundo invisible espiritual, que trata de una manera u otra pervertir la palabra de Dios o de distorsionar la palabra, las profecías bíblicas. Por esa razón, tenemos nosotros que escudriñar las Escrituras. No se lo digo yo, sino está escrito en la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Manifestó que era necesario que escudriñáramos las Escrituras, porque ella dice que hablan y venían hablando de Cristo. Y ella dice que también nos hablan de la verdad, y esa verdad os hará verdaderamente libre. ¿De libre de qué? De toda la falsedad que se ve hoy en el mundo. Entonces, por ello lo declara la palabra de Dios uno. Y esto es importante aclararlo. No los encontramos en la tribulación o la gran tribulación, ni mucho menos es el fin del mundo. Ni tampoco estamos en la semana 70 de Daniel, como algunas personas lo declaran. Y es importante aclarar esos puntos. 2. Hoy en día el mundo anhela ese gobernante mundial, al que yo le llamo el cuarto Reich, que es el que está en busca allá por Europa, en esa cultura, en esas guerras culturales, ideológicas, religiosas que se están dando, porque ese es el pleito de esas guerras convencionales por esos países, el Medio Oriente, Europa, Euroasia, etc. Y el mundo en este momento ha caído en un revoltijo, está patas arriba. El mundo en sí está en tiniebla, está desordenado. Hoy oímos y hemos escuchado por mucho tiempo la agenda globalista, la política globalista, la élite globalista, que a través de diferentes países van imponiendo sus pensamientos, sus ideologías, y quitando los buenos gobernantes y poniendo los gobernantes títeres que están al servicio de ellos. En Europa, lo vemos en Asia, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Centroamérica, Sudamérica, etcétera, etcétera. Y anhelan ese gobernante para que venga a restaurar todo este desorden que se está viendo en el mundo, causado por la élite globalista, por estos señores que repetimos, que se han decretado dioses y que han hecho un desorden económico, político, militar,
tecnológico, etcétera, etcétera. Y claman por un gobernante mundial, por el Cuarto Reich. Y por eso usted está viendo que quieren hacer naciones sin frontera. Porque cuando este gobernante, valga la redundancia, gobierne el mundo, no van a haber fronteras. Similar al emperador Nabucodonosor, que era un gobernante único de ese vasto imperio de babilónico. Así más o menos se quiere hacer, sin frontera alguno. Solamente ese gobernante Nabucodonosor tenía diferentes satrapas, gobernadores, alguaciles, administradores, etcétera, primer ministro en diferentes países donde él había conquistado. Pero hay aquí algo muy interesante, estimada audiencia, que este gobernante mundial no va a surgir hasta que se forme una unión de 10 naciones de Euroasia y el Medio Oriente. Y hoy vemos sombras de eso. Estamos viendo una confederación que se llama BRICS, pero esa es una confederación económica para quitar de en medio al dólar o al petrodólar. Y tenemos otras organizaciones que se están ahí agrupándose, pero siempre en la vista económica, no así en la vía geopolítica. Y repetimos que este gobernante mundial va a surgir hasta que se forme una unión de 10 naciones de Euroasia o el Medio Oriente, que representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y los 10 dedos del capítulo 7 de Apocalipsis. Y en esto los encontramos hoy en día, que es la última confederación política que va a formar el imperio del gobernante mundial. Es la última. Estamos viendo con el BRIC un imperio que se está alineando, pero económico, para esa moneda digital que va a surgir, o esa única moneda que tanto se está hablando hoy en día. Pero no es una confederación política, que es la que en un momento determinado se va a formar, como está la profecía del capítulo 2 de Daniel, a su final, de los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, que es el imperio romano, que en un momento determinado, allá por el siglo IV después de nuestro Señor y Cristo, el imperio romano se disluyó, como que murió, pero están surgiendo nuevamente, está volviendo a la vida con todas estas cosas que usted ve a nivel mundial y esas guerras convencionales que se están dando. Tercero, hemos venido creyendo que estas potencias de hoy en día, las potencias mundiales de hoy en día, iban a caer por una guerra. Por una guerra convencional, porque vemos que un país, Corea del Norte, China, Rusia, Estados Unidos, algunos países del Medio Oriente, los países vascos o países de allá de la antigua URSS se amenazan con tirarse bombas nucleares. Y todo el mundo tenemos esa expectativa de que tarde o temprano se inicia la tercera guerra mundial nuclear. Pero esa guerra nuclear creo que ya han pasado de moda, porque hoy se están matando a través de las guerras tecnológicas, biológicas. Así matan a gobernantes, a la persona que ellos quieran. Y con ese proyecto HARTS, ese es un proyecto muy peligroso que salió con un fin, pero hoy se trata para otras cosas. Y ese proyecto HART, a través de ese proyecto HART, pueden matar a una persona. Hoy que cada quien tiene estas agencias de espionaje o de investigación mundiales, ya tienen el perfil de cada persona a través de estas redes sociales que los metieron, y ahí han perfilado a las personas, y así pueden llegar a través de esta tecnología, envenenar a alguien, o que alguien muera y que diga que naturalmente a través de un ataque al corazón, paro cardíaco o otras enfermedades que se desarrollan a través de esta tecnología, y nadie se da cuenta y dice, murió naturalmente, ese gobernante que murió de cáncer o murió de un paro al corazón, no, pero eso es natural. Y así se va viendo eso. Y hoy vemos que todas esas guerras están fuera de la convencional. Y además
vemos que simultáneamente se están dando varias guerras, desde guerras biológicas, comerciales, económicas, tecnológicas, como lo vemos hoy en día. Y esas son terribles. Están pasando esas guerras, pero muchas personas de a pie, o el pueblo vacuno, o el pueblo que está dormido a través de la tecnología, no lo logra visualizar. Y a través de la guerra comercial y económica, biológica o tecnológica, se están dando varios cambios a nivel mundial. Mire qué interesante esto. Pero mucha gente no lo ve. Muchos predicadores no lo vemos. Bueno, incluso la ideología de género que está matando la familia, el matrimonio, el pilar de una sociedad, de un país, de un gobierno, se ha metido y no nos damos cuenta los predicadores. No hablamos mucho de ello. No instruimos a la gente acerca de esa ideología de género y todas estas cosas que usted ve ahí en Francia, gran escándalo que se hizo en los juegos ahí que se hicieron y que se burlaron de Cristo. Otros dijeron que sí, otros dijeron que no era así, etcétera, etcétera. Pero así sutilmente se van metiendo y van destruyendo la familia, destruyendo las nuevas generaciones. Entonces hay diferentes guerras en las cuales que no nos damos cuenta, peor que 5 bombas de hidrógeno, y que están causando un efecto destructivo en nuestro mundo actual. ¿Quiénes van a sobrevivir? No lo sabemos. ¿Qué generación vamos a tener en el futuro? No lo logramos entender hoy en día. Entonces, a raíz de todo esto puede surgir el nuevo orden económico mundial, que es lo que está empuja hoy en día, la moneda digital. No la criptomoneda, la moneda digital, el dólar digital o el yuan digital o el rublo digital, la moneda que llega a quedar o que llegue a ganar en un momento determinado de estas potencias que están peleando y luchando por imponer el nuevo orden económico mundial, que va a desaparecer el dinero papel que tenemos y va a salir esa moneda digital. Bueno, en Estados Unidos están preocupados porque ya tenía que estar implementada ese dólar digital. Pero se han atrasado 3 años o 4 años, tienen de atraso. Y están luchando cómo imponerlo. Y se ha dicho que el 2025, 2026, a más tardar, va a estar ya la moneda digital. No una criptomoneda. Una criptomoneda a una moneda digital son 2 cosas diferentes. Entonces, en esa puja está en este momento el nuevo orden económico mundial. Aquí entramos en el tema, dejando la parte de la introducción, y vamos a hablar acerca de la primera señal. De todo esto lo encontramos en Mateo 24, 32 al 34. Mateo 24, versículo 32 al 34, ya lo leímos, que habla acerca de la higuera. Pero volvámoslo a repasar el 32. De la higuera aprended en la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Entendamos que es el pueblo de Israel. Cuando se habla de la higuera y se habla de la viña, se entiende que Dios se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Asimismo lo aclara en Lucas capítulo 13, versículo 7-9, donde ahí también Israel es representado a través de la higuera. Y aquí Cristo vino a buscar frutos. En el tiempo que Cristo estuvo visitando la tierra, vino a buscar frutos en su pueblo y no los encontró. Y le iba a dar oportunidad a la higuera de producir frutos, si no la iba a cortar. Porque cuando él vio que no encontró fruto, dijo, córtenla, elimínenla. Pero llegó alguien y dijo, no, Señor, dejémosla un par de tiempo más. La vamos a acabar, la vamos a abonar y vamos a ver si al futuro da fruto. Y si no da fruto, entonces eliminar. Pero en la gran tribulación dice que las naciones van a venir a Cristo. Y al pueblo de Israel les va a quitar ese corazón de piedra que habla Malaquías, si no me equivoco, el libro final del Antiguo Testamento, que les va a quitar ese corazón de piedra que es la ley, y les va a poner un corazón de carne, que es la gracia. El conocimiento pleno por gracia. Cristo nos justifica a través de su muerte y su resurrección. Esta es la justificación del ser humano, sea judío, griego, gentil, sea quien sea. ¿Lo justifica quién? Cristo en su muerte. Por su sangre derramada en la cruz de Calvario los limpia de todo pecado.
al impío, al pecador, porque todo mundo es pecador ante los ojos de Dios. Pero cuando Cristo resucita, lo justifica y lo lleva a la presencia del trono de gracia. Y hoy Dios ve a su Hijo a través de su Hijo, lo ve a nosotros, sin mancha, sin pecado, justificados por Cristo. Y eso se da al pueblo de Israel también allá en la gran tribulación. Entonces aquí la parábola está hablando así que brotan las hojas. Note algo aquí, está hablando de las hojas y no del fruto. Y aquí comienzan a surgir las especulaciones. Algunos dicen que las hojas comenzaron a brotar, las hojas de Israel, el 14 de mayo de 1948, después de casi 1878 años que fueron sacados de su tierra. ¿Cuándo fueron sacados de su tierra? Años 70 después de Cristo, cuando Tito Vespasiano llega a destruir el templo. Y aquí quiero detenerme un ratito para que comprendamos esto. En el capítulo 24, los discípulos ya desesperados y viendo que el reino de Dios no se iba a constituir en esa época, porque vieron que Cristo estaba hablando que iba a ir a la muerte, y dijeron, no, esto no, el reino no va a ser constituido, no los van a salvar del yugo del imperio romano. Entonces en ese caminar, que es el sermón del monte, el monte de los olivos, todavía el capítulo 24 es el cierre del sermón del monte de los olivos, y como vieron los discípulos cuando iba a ser constituido el reino de Dios, lo quisieron sorprender a Cristo, y le dijeron, mirá ese gran templo, la majestad, el orgullo de Jerusalén, que era el templo de Herodes, que a la fecha de Cristo ya tenía 40 años de estar siendo construido, pero no había sido todavía constituido, terminado. Pero le enseñan ahí las piedras, todo lo majestuoso de ese templo que era Jerusalén, el orgullo de la nación de Israel. Y Cristo también le sale ahí con otra sorpresa y les dijo, eso que ven va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Bueno, los que han ido a Jerusalén en la actualidad, en el Muro de los Lamentos, está, según los guías, ahí le dicen que las piedras que están ahí son traídas de diferentes lugares de la zona. Pero las piedras que conformaban el Muro de los Lamentos en aquella época, o el muro del templo de Jerusalén, esa no quedó ninguna piedra, la profecía se cumplió. Al oír esto de Cristo, los discípulos se admiraron aún más y le preguntan, hay 3 preguntas, dinos ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de la institución del reino? 3 preguntas. Entonces Cristo comienza de la última contestándole y a terminar con la primera. Y la primera ya es historia, ya es una profecía ya cumplida. Destruir el templo, no quedó piedra sobre piedra y el pueblo de Israel fue regado por el mundo. 14 de mayo de 1948, después de casi 1838 años que fueron sacados de su tierra, Dios vuelve, dicen algunos predicadores, Dios vuelve otra vez sus ojos a Israel para que nosotros nos demos cuenta que conforme a lo que dice Romanos capítulo 10 y 11, habla claramente de que Dios no ha abandonado a su tierra, a Israel. Y eso no lo puedo poner en tela de duda. Dios nunca ha dejado de tratar con el pueblo de Israel. Entonces dicen algunos, estas hojas que Cristo nos dice en esta profecía, representan el nacimiento nacional de Israel, o sea, vuelve Israel a establecerse como un estado libre y soberano. Mentira. Mentira. Eso se ha predicado a través de los tiempos. Desde que se volvió a constituir Israel en 1948, el 14 de mayo, no ha sido un pueblo libre, mucho menos soberano. Ahí siempre ha sido gobernado Israel actual a través de dictaduras. Y a través de los tiempos ha estado de guerra tras guerra, guerra. Mire, hoy en día, en el pleno siglo XXI, Israel jamás. Y siguen en guerra.
y anhelan que se levante alguien que le lleve la paz al Medio Oriente. Y así va a ser. Entonces el pueblo de Israel hasta la fecha no es libre y soberano. Aquí déjeme decirle algo y aclararle algo y ponga atención. Cuando se constituye el 14 de mayo de 1948 el Estado de Israel, no es por Dios, sino es por a unas personas que en el siglo VI después de Cristo, que eran personas o personajes de Asia, Euroasia y mongoles, que deciden convertirse o hacerse judíos. Ellos no eran judíos, sino que en el siglo VI deciden judaizarse. Eran personas normales, gentiles, digamos, fuera del pueblo de Israel. Pero en ese siglo VI lo hacen. Y en el siglo XVII, estas personas que deciden serse judíos, en el siglo XVII, después de Cristo, deciden hacer un lobby, el lobby sionista. Y ese lobby sionista llevaba una visión. Allá ustedes ven los sabios de Sión, esa recopilación de diferentes libros, que es la estrategia y el mapa o la agenda de los sionistas. Y las personas que han leído dicen, mire, pero aquí lo que han hablado se está cumpliendo en el siglo XX, en el siglo XXI. Sí, porque es la agenda que ellos desarrollaron, el mapa, la guía de todo lo que iba a ser. Y como ellos son personas poderosas, descendientes de Genghis Khan, descendientes de algunos de los emperadores del siglo XI, siglo XII, siglo XV, y esos descendientes han adquirido un poder económico, bueno, majestuoso en la actualidad, que tienen poder para que lo que ellos dicen y están haciendo o crearon del siglo XVI al siglo XVII, siglo XVIII, es lo que está pasando en la actualidad. Y las personas que leen el libro Los Sabios de Sión dicen, pero sucede tal como lo es, así como es Nostradamus, así como sucede en otras profecías de otras personas, porque son ellos. Así como usted ve en la revista El Economista, esta revista europea, dueños de los magnates de los Rothschild y de los Rockefeller. Ahí está Bill Gates también, el dueño de esa revista. Y lo que sale en la portada de esa revista, un año antes, eso sucede el siguiente año. Literalmente, porque ellos son los amos. Ellos son los que van dirigiendo el mundo. Porque ellos se decretan dioses. Cambian las leyes a su favor. Cambian los tiempos, los calendarios. Bueno, el calendario que fue cambiado allá en el siglo, lo vamos a ver más adelante, por el siglo III o IV, fue cambiado también en el siglo XVII. Y así, entonces, estos sionistas dijeron, si Dios se tardó, vamos a nosotros a hacer el Estado de Israel, porque ya Dios se tardó en su profecía. Nosotros lo vamos a adelantar a esa profecía. Y Adolf Hitler fue uno de los precursores para que se hiciera el Estado de Israel, al que hoy se dice que era el que mató bastantes judíos. Fueron los mismos sionistas que mataron a los judíos verdaderos, que no se querían convertir al sionismo, y lo siguen haciendo hoy en día. Entonces, después de Adolf Hitler, fue el emperador de la URSS, si no me equivoco, Stalin, fue el segundo que secundó de que se hiciera el Estado de Israel. Y Stalin hace que la URSS vote por independiente por cada país, vote para que se haga el Estado de Israel, y así se fue. Y así las ligas de las naciones, que hoy se llama las Naciones Unidas, en aquella época se llamaba las Ligas de las Naciones, decidieron hacer, a través del poder de los lobbies sionistas, hacer el Estado de Israel. Así fue como se constituyó. Todavía no ha sido el Estado de Israel constituido como Dios manda en la Biblia, que los va a reunir de los 4 puntos cardinales del mundo, que eso sucede en la gran tribulación. Ahí Dios forma el Estado de Israel y Dios toma el control. Hasta allá, no hoy en día. Pero ahí los han confundido y los han llevado por diferentes cosas y profecías, y hoy nosotros oramos por Israel. En la Biblia dice que oremos por la paz de Jerusalén, pero no el Israel. Los israelitas que están ahí en la actualidad no son los israelitas de Cristo o de los descendientes del apóstol Pablo. Son otros, fuera de ellos, con otros pensamientos. Por eso usted ve el desastre que están haciendo los israelitas o Benjamín Netanyahu ahí en Israel en la actualidad, porque no son judíos, son descendientes del socialismo, del imperio nazi.
De ahí vienen ellos y han hecho, bueno, todo lo que había en el imperio nazi, que eran los sionistas también, que eran los que estaban gobernando ahí con Adolf Hitler, todo ese modelo militar, político, lo llevaron y lo trasladaron al actual Israel que está en este momento. Espero darme a entender y que se comprenda que efectivamente en la actualidad el Estado de Israel no es libre y soberano, porque ha sido constituido por la idea de otras personas y no por Dios. Pero hasta que el remanente de los verdaderos judíos se vuelva a Dios, brotarán las hojas, que es en la gran tribulación. Y no es hasta su nacimiento espiritual, que es el fruto que se va a ver. Que allá en la gran tribulación, las naciones, todas las naciones del mundo se van a convertir y entramos todos al reino milenial, donde va a haber una paz por 1000 años, etcétera. Al final de esos 1000 años, el diablo es desatado nuevamente y se hace la guerra, etcétera, acá. Pero todo ese periodo va a haber, y ahí se va a ver el fruto de Israel. Israel se va a volver, los judíos se van a volver a Dios. ¿Y por qué les digo eso? Porque esto que acaba de decir me lo confirma Oseas capítulo 5, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán en la gran tribulación. También lo confirma Oseas 6, versículo del 1 al 2. Venid y volvamos a Dios, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. 2, nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día, dice aquí, nos resucitará y viviremos delante de Él. Los 3 años y medio de la gran tribulación. El problema, para ir terminando, aquí los encontramos en un grave problema en este periodo de días y de tiempo, de calendarios y todo. ¿Y cuál es el problema? Que existen en la actualidad. ¿En qué años nos encontramos? ¿En qué año nos encontramos hoy en día? ¿Sin el 2024? ¿O en qué año estamos? Para poder conocer de esto, podemos irnos a la historia. Vamos allá al calendario judío lunar, que se cierra en el año 359 por Hillel, este gran erudito de esa época, Hillel. Ahí se cierra el calendario lunar hebreo por Hillel en el año 359. Este fue cambiado al calendario solar. El calendario lunar fue cambiado al calendario solar. ¿Y quién creó el calendario solar? Gregorio, en el siglo III y IV de nuestra era, 365 días de minutos y segundos. Entonces, en el calendario hebreo lunar nos encontramos en el año 5780, pero en el calendario gregoriano los encontramos en el año 2024. Entonces notemos que hay una variedad en los años que tenemos con respecto al calendario judío, que hay como 3.750 años de diferencia. Entonces no sabemos en qué tiempo y en qué época los encontramos, porque hay 3.756 años de diferencia entre el calendario lunar y el calendario gregoriano de 365 días. Y esto es lo que los hace especular, lo que hace decir un montón de cosas hoy en día que no entendemos, no nos da la cabeza en la parte de las profecías que vemos, porque al final dice el capítulo 24, donde tanto los discípulos le preguntan a estas tres, valga la redundancia, estas 3 preguntas a Cristo, y Cristo responde, pero no estaban pensando en la iglesia. Ni uno ni otro estaban pensando en la iglesia, que es nuestro, sino que estaban hablando de lo que iba a suceder con Israel en su cronología. Entonces el versículo 33 al 34 también dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién? Cristo. En todos los eventos que se van desarrollando en el capítulo 24. Rumores de guerra, pestes, hambres, guerras químicas, etcétera, etcétera. Creadas y hechas por el mismo hombre, pero todos le echamos la culpa a Dios. Versículo 34.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 34 del Mateo 24 dice esto. Y aquí lo mete en otro punto y en otro conflicto la profecía. Y hemos escuchado tantas conjeturas o hipótesis o emocionalismo acerca de esto. Entonces, aquí habla el 34 de una generación, pero ¿de qué generación está hablando Cristo? ¿Y de cuántos años se compone una generación? Esta respuesta, la generación humana, natural, nuestra, física. Dice Salmo 90:10, dice, si hablamos que una generación profética es aproximadamente de 40 años y la humana, según Salmos 9:10, es de 80 años, si es eso así, es posible que podamos decir, no quiero ser dogmático aquí tampoco, que estamos en esa dirección de la última generación, a través de las cosas que estamos viendo, que son señales para Israel, no para la iglesia, pero la iglesia la está sufriendo. Como decir que todo lo que estamos pasando son los principios de dolores. La iglesia de Cristo no va a pasar la gran tribulación. Esa última generación se va a dar en la gran tribulación. De ahí está hablando Cristo. Entonces, en esta generación de la higuera, es una de las profecías más grandes que en la Biblia, porque finalmente dice, veamos a Lucas 21, 29, 30, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, y viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Habla de estación, tanto en la hoja, habla de estaciones, y tanto aquí, los árboles y todos los árboles, cuando ya brotan y viéndole, sabéis que vosotros mismos que el verano está cerca. Habla aquí estación. Aquí en nuestro país, Salvador, tenemos dos estaciones, invierno y verano, pero en otros países, así como Europa, Estados Unidos o Asia, allá tiene invierno, verano, primavera y otoño, 4 estaciones. Entonces aquí está hablando de estaciones, pero en ningún momento está hablando de qué día ni de qué hora. Y si habla acerca de las hojas, ya lo vimos ahí, hoy viene de las generaciones, pero esa generación que está hablando es allá en la gran tribulación, donde Israel van a reverdecer sus hojas y va a dar frutos. Ya lo hablamos eso también. Aquí tenemos otra clave que nos muestra que estamos en ese camino de la última generación, por todos los eventos que están sucediendo y lo que viene hablando Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21. ¿Y por qué? Acá se refiere a Lucas en la profecía y todos los árboles. Sabemos que todo el Medio Oriente fue formado tal como le conocemos ahorita. Cuando los ingleses y los franceses lo dividieron a partir de 1920 a 1948. Ahí surgen las naciones como nosotros las conocemos hoy en día. De eso habla acerca y de lo que dice Lucas 21 y ve los árboles cuando ya comienzan a brotar. Y vemos nosotros que el Líbano fue formado en 1920, así también Siria fue formado en 1920. Turquía, una nueva nación después de los otomanos en 1923, se constituye ya Turquía después del Imperio Otomano. Arabia Saudita, 1932, Jordania en 1946, Israel en 1948. Estas son las profecías, las cuales he querido aclarar en este poquito tiempo. Espero se me entienda, y si en un futuro Dios me lo permite, lo vamos a ampliar más. Esta profecía de la higuera y también de los frutos de Israel. Pero no quiero cerrar este gran mensaje sin hacer ese llamado a Cristo. Entonces, hoy es tiempo que tú vengas a Cristo y lo recibas como tu Señor y Salvador personal. Recíbelo en tu corazón. Busca, vuelve a Cristo, porque Cristo te espera con los brazos abiertos para perdonar tus pecados y darte vida eterna. Dios te bendiga.